Bienvenidos a Cálculo 21. Por Juan Beltrán. Historia de las matemáticas. Por E.T. Bell. Traducción de R. Ortiz. Capítulo 2. La edad del empirismo. No se sabe dónde, cuándo o por quién fue percibido por vez primera que el conocimiento del número y la forma es tan útil como el lenguaje para la civilización humana. Los datos históricos empiezan en Egipto y Mesopotamia, Babilonia incluyendo Sumeria y Akkad, con número y forma muy adelantados más allá de la primera etapa de cultura. Aún en esto las fechas están en duda. Estas fechas son 4241, más o menos, 200 años antes de Cristo, la más remota, y 2781 antes de Cristo, la última para Egipto, y cerca de 5700 antes de Cristo, para Mesopotamia. Las dos se refieren al primer sistema de calendario y cada una está más o menos apoyada en pruebas astronómicas. La base de la civilización egipcia y la de Mesopotamia fue la agricultura. Un calendario seguro es de suma necesidad en una economía agrícola. Un calendario implica precisión tanto astronómica como aritmética más allá de los recursos de la mitología y de las observaciones casuales, y no se hace en un año. Algunos de los pueblos primitivos que nunca se han dedicado a la agricultura tienen solamente una noción vaga de la relación que existe entre la periodicidad de las estaciones y el aspecto del cielo. Por el año 5700 a.C., los sumerios, predecesores de los babilonios semíticos, empezaron a contar su año a partir del equinoccio de primavera. 1000 años más tarde, el primer mes del año recibió el nombre de Toro, estando el Sol en la constelación de Taurus en el equinoccio de primavera hacia 4700 a.C. De esta manera, los habitantes de Mesopotamia debieron de haber tenido una aritmética elemental útil. Estos primeros investigadores de las matemáticas inventaron también, o ayudaron a transmitir, dos anatemas principales que continúan nublando las mentes a científicas: la numerología, misticismo numérico, y la astrología. Todavía queda la duda de si la astrología precedió a la astronomía o si esta a aquella. Algún tipo de aritmética antecedió necesariamente a la numerología. Para Egipto, los datos históricos más remotos son un poco más detallados. La cronología más liberal, rival de la egipcia, cita el año 4241 a.C. como la fecha precisa más remota en la historia, y coincide con la adopción del calendario egipcio de 12 meses de 30 días, y 5 días de festividades para completar los 365. Esta fecha también se apoya en un fenómeno astronómico poco preciso correlacionando el orto helíaco de la estrella de la constelación del Can Mayor, Sirio, con la fecha en que podría esperarse la inundación anual del Nilo. Por otra parte, el motivo para desarrollar la astronomía, y por tanto también la aritmética, fue una necesidad agrícola, a menos que, por supuesto, fuera astrológica. La localización geográfica de Sumeria fue más propicia que la de Egipto para un desarrollo rápido de las matemáticas concebidas en la agricultura y nacidas de la astronomía. Egipto estaba situado bastante lejos de la principal ruta comercial entre Oriente y Occidente. Sumeria, el antecesor no semítico de la Babilonia semítica, quedaba directamente a través del sendero de los mercaderes, al extremo norte del Golfo Pérsico. El comercio estimuló la invención matemática en Sumeria, y en la vieja Mesopotamia, como probablemente nunca lo haya hecho desde entonces. La Europa de la última época de la Edad Media también mejoró las matemáticas a través del comercio. Pero la mejora fue una difusión del conocimiento más que la creación de nuevas matemáticas necesarias al comercio. Posiblemente las necesidades de la ingeniería primitiva tuvieron una mayor importancia en el desarrollo de las matemáticas que el comercio. Tanto los babilonios como los egipcios fueron constructores infatigables y expertos ingenieros en obras de riego, y sus grandes trabajos en estas ramas debieron estimular lo empírico.
Pero sería una generosidad gratuita inferir que porque los egipcios, digamos, tuvieron éxito en levantar tremendos obeliscos, fueron ingenieros en el sentido científico en que ahora se consideran. Un solo cerebro puede imaginar trabajo de sobra para 10.000 esclavos. Y las maravillas aparentes de la ingeniería antigua que hoy nos impresionan pueden ser solamente monumentos que representan un gasto disipado de músculo y una estricta conservación de cerebro. Los israelitas y otros a los que los egipcios persuadieron para llevar a cabo la mano de obra no parecen haberse impresionado grandemente con la destreza técnica de sus vigilantes. Seguros testimonios muestran que la aritmética y las mediciones se desarrollaron en Babilonia a partir de los primeros trabajos de los sumerios no semíticos. Este pueblo afortunado también inventó una escritura dibujada que evolucionó a los eficientes caracteres cuneiformes, los que resultaron adecuados para la expresión de su aritmética y trabajos de medición. La absorción política de los sumerios por pueblos físicamente más vigorosos, pero no intelectualmente, ocurrió cerca del año 2000 a.C. La astronomía y la aritmética continuaron floreciendo, y lo que es de singular importancia, una especie de álgebra evolucionó con rapidez increíble. Esta temprana aparición del álgebra es uno de los fenómenos más notables en la historia de las matemáticas. Contra todo lo que se conoce hasta hoy puede decirse que otras civilizaciones antiguas pudieron haber hecho progresos en matemáticas comparables a los de Mesopotamia y Egipto, y que las anotaciones de estos países subsistieron debido principalmente a un accidente físico. El clima semiárido y la desusada reverencia que los egipcios tenían por sus muertos, incluyendo a los toros, cocodrilos, gatos y seres humanos, preservaron los papiros que debieron haber perecido en una atmósfera más áspera, conservaron las memorias de las cosas comunes con el colorido de miles de años sobre las paredes de tumbas y templos. Algunos de los documentos históricos más interesantes que se han recogido del pasado hasta hoy sobrevivieron solamente porque los enterradores egipcios descubrieron que los papiros de desperdicio ofrecían un excelente medio para rellenar las momias de los cocodrilos sagrados, dándoles una obesidad parecida a la que tenían vivos. Los babilonios grabaron sus notas en un medio aún más durable como ladrillos, cilindros y prismas cocidos al sol en hornos. Los afilados estiques, como las herramientas que todavía usan los niños para modelar, realzaban los caracteres en el suave ladrillo, y la cocción fijó las anotaciones de un modo más durable que cualquier tinta de imprenta lo pudiera hacer en el papel más persistente. Las guerras y la larga decadencia de una gran civilización se unieron para conservar algo de lo mejor de esa civilización. Los ladrillos cocidos, resistentes a la humedad, erosión y presión e inmunes a los ataques de gusanos e insectos, fueron enterrados debajo de las ruinas enlodadas de templos y bibliotecas destruidos. Sería más fácil para algún fanático científico destruir las matemáticas modernas que para nosotros destruir las manifestaciones matemáticas de Babilonia. No hay razón para suponer que hayan sido exhumados todos los ladrillos de matemáticas. Si en sí mismas las pruebas son sólidas y tangibles sin discusión, no puede decirse lo mismo en su interpretación. La lectura de las partes más sugestivas de las anotaciones sumerias y babilónicas es un asunto de gran dificultad que requiere una combinación extraordinaria de talentos lingüísticos, históricos y matemáticos. Todavía se discuten diversos puntos de interés entre los eruditos que desde 1929 han roto finalmente los sellos de las matemáticas de la antigua Babilonia. No será necesario mostrar ningún punto en disputa para dar una idea, suficiente a nuestros propósitos, de lo que los babilónicos realizaron. Lo que queda una vez despejados los pocos renglones de duda causa bastante impresión. Aquellos lejanos siglos constituyeron en Babilonia y Egipto la primera y última gran edad del empirismo que condujo a las matemáticas. Por encima de multitud de detalles, subsistieron, para guía de siglos posteriores, 5 importantes jalones. Se sometió el número al servicio de la economía y del comercio.
Se aclaró la percepción de la forma con medidas empíricas, aplicándola a la astronomía, al levantamiento de planos y a la ingeniería. Se iniciaron las grandes ampliaciones del sistema de números calculables que los matemáticos usan en la actualidad. Se empezó a usar un método más poderoso que la aritmética, en una álgebra bien fundamentada. Y por último, lo que es quizás más significativo, las dificultades prácticas encontradas en las mediciones obligaron a algunos de aquellos primeros empíricos a abordar, al menos subconscientemente, el concepto infinito matemático. Desde entonces hasta hoy, en un interregno de casi 4000 años, ha continuado la lucha para aquilatar el concepto de infinito, dando como resultado el análisis matemático. Posiblemente tenga mayor importancia para el futuro de la raza, que todos los adelantos técnicos en las matemáticas, algo que se debe en gran parte a aquellos progresos. El entendimiento humano empezó a concebir la posibilidad de prescindir de los miles de caprichosas deidades creadas por los seres humanos en la infancia de su raza, obteniendo a cambio una explicación racional del universo físico. Aunque la declaración explícita de esta posibilidad estaba reservada para uno de los primeros y más grandes de los matemáticos griegos, ya la anticiparon los astrónomos y hombres de ciencia de Egipto y Babilonia, países en los que nuestra raza empezó a desarrollarse. La aritmética, hasta el año 600 a.C. Desde 1929 se han multiplicado nuestros conocimientos de la matemática en la antigua Babilonia, principalmente gracias al camino que abrió la obra de Neugebauer, 1899. Aparte de su gran interés intrínseco, esas nuevas aportaciones son extraordinariamente sugestivas como posibles indicios respecto a los orígenes de las matemáticas griegas. Sí, como ahora parece probable, los matemáticos griegos de los siglos VI y V a.C. procedían directamente de la tradición babilónica, es posible reconstruir el desarrollo de las matemáticas casi sin interrupción durante aproximadamente 4000 años. Para anticipar, y al mismo tiempo para indicar lo que se verá en capítulos subsiguientes, diremos que la senda pasa por las primeras observaciones empíricas que se conocen relativas a figuras semejantes, y por la aritmetización de las magnitudes, geométricas de los pitagóricos del siglo V a.C. De ahí, a la inversa, a la geometrización del número por Eudoxio en el siglo IV a.C., como resultado de la rebelión de los sofistas griegos y, finalmente, durante y después del siglo XVII después de Cristo, otra vez a la aritmetización de la forma en la geometría analítica y del análisis matemático. De entre todo el abundantísimo material de que ahora se dispone, seleccionaremos solamente el necesario para comprobar ese desarrollo que hemos referido. Hay que empezar por notar el carácter de las pruebas primitivas. Los documentos matemáticos de Babilonia cubren aproximadamente 2000 años, desde la primera dinastía babilónica, 2186 a 1961 años antes de Cristo, hasta casi el principio de la era cristiana, perteneciendo la mayoría de ellos a la época comprendida entre 2000 a 1200 años antes de Cristo. También se podrían incluir los registros de eclipses compilados durante el reinado de Sargón, hacia el 2700 a.C., pero las aportaciones más importantes corresponden al intervalo indicado. Como ya se ha dicho, las ideas iniciales las tuvieron los sumerios aproximadamente entre el 3500 y el 2500 años antes de Cristo. La riqueza de los tiempos del gran legislador Hammurabi, 2100 años antes de Cristo, sugiere que la aritmética y el álgebra ya eran viejas cuando los habitantes de Sumeria quedaron absorbidos por pueblos más agresivos. Pero sin necesidad de extrapolar hacia una antigüedad inexplorada, partiendo de las pruebas tangibles que son los textos matemáticos en barro cocido, tenemos una masa incontrovertible de hechos sobre los cuales los eruditos especializados están de acuerdo en lo fundamental, los que por fortuna son los de más capital importancia para cualquier tentativa de seguir el desarrollo de lo esencial de las matemáticas. Para esto, consideraremos en primer término la aritmética.
Hacia el año 2500 a.C., los comerciantes de Sumeria estaban familiarizados con pesos y medidas, con la aritmética de una usura despiadada, tanto simple como compuesta, y con los equivalentes de mucho de lo que llamamos títulos de crédito comerciales. En su comercio y en sus negocios, su aritmética los retrata como codiciosos, avarientos, bien conocedores del valor de la propiedad mucho antes de que se inventara la moneda. Su escala de numeración, que transmitieron a los babilonios, era la sexagesimal, 60 como base, con una ligera mezcla del sistema decimal, 10 como base. Asimismo, se ha conjeturado que el 10 recuerda el contar con los dedos, mientras que el 60, que es 6 por 10, incluye la adopción del 6 para que las fracciones útiles 1 sobre 2 con exponente a, por 3 con exponente b, por 5 con exponente c, con a, b, c, enteros no negativos, se puedan expresar en términos finitos. Las huellas del sistema sexagesimal perduran en nuestro cálculo del tiempo y en la división de la circunferencia en 6 por 60 grados. Pero ya no se supone universalmente que fueran esas consideraciones las que indujeron a los sumerios a elegir el 60 como base, y todavía menos que el zodíaco influyera en su elección. Por otra parte, se usaba el sistema de que el valor dependía de la posición, tanto para las potencias positivas como para las negativas de la base. Así, con los símbolos cuneiformes adecuados, 17, 35, punto y coma, 6, 1, 43, en que el punto y coma indica el principio de la parte fraccionaria. Significa, 17 por 60 más 35, más 6 dividido entre 60 más 1 dividido entre 60 al cuadrado más 43 dividido entre 60 elevado a la 3. El método de escritura introduce algunas veces ambigüedades, pero la pertinacia de la moderna erudición las ha salvado dándole sentido al resto. De acuerdo con el humor del escriba, un espacio en blanco podía o no indicar la falta de la potencia correspondiente de 60. Esta dificultad se sobrepasó con la introducción de un símbolo especial para el cero, pero no, probablemente, hasta tiempos de los griegos. La gran invención práctica del cero se ha venido atribuyendo por lo general a los hindúes, y todavía es discutible si los primeros fueron ellos o los babilonios. Sí, como parece muy probable, los babilonios lo inventaron genuinamente. El cero es un interesante ejemplo de los orígenes independientes de las ideas matemáticas en culturas diferentes. También aparecía el cero en la aritmética de otro pueblo bien dotado, los mayas de la América Central, que usaban el 20 como base y tenían un sistema en que el valor de la cifra dependía de su posición. La numeración maya se ha asignado al periodo 200 a 600 años después de Cristo. Sus ciclos de medida del tiempo se remontan hasta 3373 a.C., pero esto no indica que los mayas estuvieran civilizados y ni siquiera que existieran en aquel entonces. Los babilonios fueron de los más infatigables compiladores de tablas aritméticas que registra la historia. Puesto que era más fácil multiplicar que dividir, tabulaban 1 sobre n para enteros n adaptados a la base 60. Otros recíprocos entre comillas, irregulares, como un séptimo y un onceavo, resultaban naturalmente más molestos, pero se evitaban con destreza elaborando problemas en que esos divisores difíciles se eliminaban automáticamente en el transcurso del trabajo. No es este el único ejemplo de las matemáticas babilónicas en que el maestro o el discípulo parezcan haber aplicado una técnica en otro tiempo clásica de la física matemática. Dada la solución, hallar el problema. También había tablas de multiplicación para multiplicadores como 7, 10, 2 enteros y un medio, 16, 24, etc. Las tablas de cuadrados convenientemente leídas servían como tablas de raíces cuadradas, y lo mismo respecto a los cubos. Otra tabla daba los valores de n a la 3 más n a la 2, para n igual 1, 2, y así sucesivamente, hasta 30. El significado peculiar de esta extraña tabulación se nos aparecerá cuando lleguemos a la álgebra babilónica.
De esto y de otras muchas cosas de naturaleza semejante, se deduce evidentemente que los babilonios de aproximadamente 2000 años antes de Cristo, eran calculadores muy expertos. No sería excesivamente generoso concederles el crédito de tener el instinto de la funcionalidad, ya que se ha dado como definición sucinta de una función la de que no es más que una tabla o una correspondencia. Desde el punto de vista histórico, lo más notable acerca de este rápido progreso en el dominio del número es que parece que lo ignoraron los griegos del siglo VI antes de Cristo. Esto fue una calamidad para lo que ahora nos parece como el más sencillo y natural desarrollo de las matemáticas. El hecho de que esto ocurriera arroja una ligera sombra de duda sobre la tan celebrada inteligencia del entendimiento griego primitivo. Pero puesto que insistir sobre esto equivaldría a una blasfemia histórica, nos limitamos a pedir que el observador matemáticamente informado examine las pruebas y saque sus propias conclusiones, aun a riesgo de trastornar tradiciones sacrosantas. La aritmética egipcia muestra aún más cabalmente sus laboriosos orígenes empíricos. Ya en 3500 años antes de Cristo, los egipcios manejaban libremente números del orden de los cientos de millar. Los jeroglíficos de aquella lejana fecha registran la captura de 120.000 prisioneros humanos, 400.000 bueyes y 1.422.000 cabras. Esta última probablemente no es más que un fruto de la imaginación poética del conquistador, ya que el catálogo está sobre un bastón de mando real, y aún hoy día los expertos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos encontrarían dificultades para contar tantas cabras en el breve intervalo comprendido entre la victoria y la celebración. Pero la exageración entusiasta, como la de los antiguos hindúes al multiplicar sus dioses prácticamente hasta el infinito, muestra que por lo menos los egipcios de 3500 años antes de Cristo, habían sobrepasado por completo la incapacidad de los pueblos primitivos para pensar osadamente en cuestiones de números. La importancia de este adelanto se puede apreciar solo si se compara con el retraso de la aritmética de pueblos que en la actualidad han salido de la barbarie, y también, como veremos una vez más, con los griegos. La numeración egipcia seguía el sistema decimal, pero sin que el valor dependiera de la posición. La aritmética de aproximadamente 1650 años antes de Cristo, era apta para la adición, la sustracción, la multiplicación y la división, y se aplicaba a muchísimos problemas extraordinariamente sencillos con base en todas esas operaciones. En las fracciones, 2/3, se escribía con un símbolo especial. Otras fracciones se reducían a sumas de fracciones de la forma 1 sobre n en que n es un entero. En el papiro de Rin, de aproximadamente 1650 años antes de Cristo, copiado por el escriba Ames de una obra más antigua, las divisiones se ejecutan por medio de esas entre comillas, fracciones unitarias, siendo la técnica la de expresar m sobre n, con m mayor que 1, como suma de fracciones unitarias. Por ejemplo, 2 sobre 97 igual a 1 sobre 56, más 1 sobre 679, más 1 sobre 776. No parece saberse cómo se obtuvieron inicialmente esas descomposiciones. Quizá representen la experiencia fosilizada de siglos enteros cuidadosamente conservada en tablas para su uso futuro, al igual que hoy acumulamos los logaritmos. Ames transmitió descomposiciones de todas las fracciones 2 sobre n, donde n es un número impar cualquiera comprendido entre 5 y 101. Estas pudieron deducirse de aplicaciones sucesivas de la solución en enteros positivos de la llamada ecuación de los focos conjugados, pero es muy poco probable que fuera así. De las otras muchas conjeturas, ninguna es aceptable para la mayoría de los eruditos competentes. Todos los problemas resueltos eran de una sencillez pueril. Algunos son deliciosos por las revelaciones inintencionadas de los usos y costumbres egipcios, como cuando Ames analiza la aritmética del trueque de cerveza por pan y viceversa. O bien los egipcios eran menos puritanos en sus escuelas que en los teatros, o bien Ames destinó su tratado a un público de matemáticos expertos.
Menos subversivos son los problemas relativos a la proporcionalidad de bueyes y de varias clases de aves desde los gansos a las cigüeñas y a las codornices. Algunos de tipo más caprichoso, evidentemente sin aplicaciones terrenas para nadie, recuerdan las antiguas preguntas de los exámenes ingleses, y los aún más antiguos esfuerzos de nuestro College Entrance Examination Board. Se reparten panes entre varios seres imaginarios que han de recibir cantidades en progresión aritmética. No hay nada nuevo bajo el sol, con tal de que sea suficientemente disparatado. El detalle más significativo para el desarrollo del pensamiento matemático, de toda la aritmética egipcia, es la comprobación ocasional de algún cálculo. Esto parece demostrar que los egipcios ya en el siglo XVII a.C., comprendían el valor de la prueba en la aritmética. Si esta conclusión está justificada, aquellos antiguos no iban mal encaminados cuando, inexplicablemente, se pararon. Asimismo, se dice que la aritmética de los egipcios estaba suficientemente adelantada para las simples exigencias de sus asuntos cotidianos. Quizá de mayor interés para la evolución de las matemáticas sean aquellos problemas de Ames y de otros antiguos, a los que solo por cortesía se puede calificar de prácticos. Este sugiere un despertar de la curiosidad acerca de los números en sí, que es uno de los impulsos históricos más fuertes hacia la aclaración de las matemáticas tanto puras como aplicadas. Por ejemplo, Ames pedía un número que sumado con su quinta parte diera 21, y presenta una solución verbal singularmente pesada. Así, es concebible que este problema pudiera tener cierto valor práctico, pero el siguiente, fechado entre 2200 y 1700 años antes de Cristo, está por encima de toda sospecha de utilidad. Con el simbolismo admitido, el problema consiste en resolver la ecuación x a la 2 más y a la 2 igual a 100, y, la ecuación, y igual a 3/4 de x, respecto de x y es uno de los primeros ejemplos de un sistema de ecuaciones simultáneas. El egipcio que resolvió esas ecuaciones empleó un método, posteriormente llamado de falsa posición, que sobrevivió hasta bien entrado el siglo XV de nuestra era. Para el principiante de hoy día, el entre paréntesis, álgebra, implica un simbolismo genético y algo rítmico, aunque tal vez no se dé cuenta de que los signos que maneja tan volublemente discurren por sí. La falsa posición pondría en grave aprieto su inventiva, y sus adelantos en el arte de resolver ecuaciones fáciles no sería quizás muy considerable. Por razones como esta, el estudiante moderno de álgebra se asombra a veces al oír que las soluciones propuestas por todos menos unos cuantos de los predecesores de Vieta, siglo XVI después de Cristo, eran realmente álgebra. Sin el simbolismo que existe hoy día, muchos de hasta los más elementales problemas de álgebra y aritmética quedarían más allá de la capacidad de todos, excepto de los más dotados en facultades de raciocinio. Tanto más honor, pues, a los antepasados que perseveraron alcanzando entre masas de palabras lo que los modernos consiguen con unos cuantos golpes de pluma casi mecánicos. Hemos reservado para el final de este esquema de la aritmética anterior a los griegos dos notables proezas de los matemáticos babilonios. Una de ellas fue la primera alusión, con 25 siglos de adelanto, del concepto moderno generalizado del número. Los números negativos aparecen por derecho propio a la par que los números positivos en, por lo menos, 3 casos en los que el problema es el de resolver un par de ecuaciones simultáneas con dos incógnitas. Si esto no es puesto en duda por una lectura más minuciosa de los textos en cuestión, y solo parece haber una posibilidad muy remota de que suceda, ello demuestra que los babilonios tenían alguna idea de los números negativos como números. Menos importante, tal vez, pero sin embargo de mucho adelanto para su época, era el uso explícito por los astrónomos de Babilonia del siglo IV a.C., de las reglas correctas de los signos en la multiplicación. ¿Por qué? Los griegos no aplicaron nada de esto, es un misterio. Álgebra sin simbolismo.
Pasando ahora a la álgebra babilónica de hacia el año 2000 años antes de Cristo, llegamos a lo que los historiadores consideran el adelanto más notable en el desarrollo de las matemáticas. Primero está la cuestión de la demostración, sin la cual no existen las matemáticas en el sentido normalmente aceptado del término. ¿Tenían los sucesores babilonios de los sumerios alguna idea del razonamiento deductivo? No puede darse ninguna respuesta categórica. Hasta ahora, 1945, no se ha descubierto ningún registro babilónico de una demostración matemática. Pero esto no es por necesidad concluyente contra la existencia de por lo menos una intuición muda de la demostración, de cuya existencia se tienen pruebas abrumadoras. Así, poniendo el caso en una forma tan favorable como parecen justificar las pruebas no discutidas, podemos representarnos a un profesor de álgebra elemental calificando hoy un examen sobre ecuaciones de segundo grado. Se ha pedido a los alumnos que resuelvan la ecuación, 12x al cuadrado, menos 7x, esto igual a menos 1. Algunos han sustituido en la fórmula estándar, x igual a, abro paréntesis, menos b, más o menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c, cierro paréntesis, sobre 2a, para la solución de la ecuación, a por x al cuadrado, más b por x, más c, esto igual a 0, y se han contentado con una raíz. Otros han, entre comillas, completado el cuadrado, y un genio original ha entre comillas, normalizado, multiplicando todos los términos de la misma por el coeficiente de x al cuadrado, obteniendo, entre paréntesis, 12x, al cuadrado, menos 7 por 12x, igual a menos 12, antes de resolver para 12x, hallando después fácilmente x por división. De menos alcances que los mejores matemáticos egipcios 3500 años anteriores a él, ninguno de los discípulos ha comprendido su solución sustituyendo en la ecuación, ya que el atareado profesor había olvidado exigir una comprobación. Ni ha ofrecido una sola palabra de prueba en apoyo de sus cálculos formales. Todos han ido por pasos sucesivos hasta una solución como si el profesor, con un libro abierto en la mano, estuviera dictando desde el principio hasta el fin lo que tienen que hacer después. En las tablas babilónicas de hacia el año 2000 a.C., se observa algo semejante a todo esto, incluida la falta de comprobación. Instrucciones verbales indican al lector que siga una trayectoria determinada que conduce a la solución por nuestra fórmula estándar, o que normalice la ecuación, o que complete el cuadrado. Es álgebra por medio de reglas y sin simbolismo algebraico. Los escribas que grabaron esos paradigmas en la arcilla blanda, o que dirigieron a otros, tenían ciertamente algunos procedimientos generales en su mente. Pero hay que admitir que las reglas generales correctas, aun cuando se apliquen con éxito a centenares de problemas especiales, no constituyen una prueba matemática. Toda el álgebra babilónica es de esta índole. Solución detallada de un problema numérico tras otro mediante instrucciones verbales que siguen pautas definidas. Ninguna pauta es nunca aislada como un procedimiento general. El carácter empírico del álgebra de los babilonios, y tal vez también su perspectiva social, es aún más evidente en sus sorprendentes soluciones de las ecuaciones de tercer grado con coeficientes numéricos. Expresadas en nuestra terminología, las ecuaciones del tipo, x a la 3, más p por x al cuadrado más q, esto igual a 0, se reducen a la forma normal, y a la 3, más y a la 2, esto igual a r, con y idénticamente igual a x dividido entre p, y r idénticamente igual a menos q dividido entre p a la 3, multiplicando la ecuación original por 1 dividido entre p a la 3. Si el valor resultante de r es positivo, el valor de y, por consiguiente el de x, puede deducirse de los valores tabulados de n a la 3 más n a la 2, siempre que r esté en la tabla. Partiendo de las ecuaciones resueltas de esta manera, es concebible que el escriba procediera partiendo de ciertos valores tabulados de r para construir sus ecuaciones x a la 3 más p por x a la 2, esto igual a q, de modo que se pudieran resolver.
Luego, producía triunfalmente la solución. Si es así, sus alumnos tienen que haber sido tan engañados como lo sería hoy cualquier estudiante con alguna inteligencia matemática cuando su misterioso profesor sacara de invisibles sombreros conejos matemáticos. La habilidad para hacer trucos brillantes no se considera ya como matemáticas reputables. Pero sí es cierto, como se ha asegurado, que las matemáticas de Babilonia y Egipto eran el secreto celosamente guardado de una secta sacerdotal, desaparece el misterio. Uno de los mayores servicios que los matemáticos griegos prestaron a la civilización fue que hicieran desaparecer la tradición del secreto fomentada por sacerdotes que se perpetuaban a sí mismos. La tentativa de Pitágoras para seguir la tradición del secreto de Babilonia y Egipto desapareció rápidamente y la cultura se puso al alcance de cualquier ser vulgar, no santificado que tuviera la voluntad y la inteligencia necesarias para alcanzarla. Se ha supuesto que la reducción de la ecuación de tercer grado general a la forma normal anterior estaba al alcance de los algebristas babilonios. Pero no es necesario suponerlo para conceder que los babilonios habían dado un gran paso en las matemáticas con lo que realmente hicieron. Pues el espíritu que anima al descubrimiento matemático es el de percibir la uniformidad en una multitud de fenómenos aparentemente diversos. El proyecto de reducir una multitud de ecuaciones particulares a una forma típica, o incluso el problema inverso, más fácil, de construir indefinidamente ecuaciones especiales que se adapten a una solución prescrita, solo se le ocurriría a una inteligencia que fuera esencialmente matemática. Esta metodología de transformación y reducción, generalizada y muchas veces perfeccionada con conocimientos avanzados, corre como un hilo rojo a través de todas las épocas más grandiosas de las matemáticas. Un problema relativamente difícil es reducido por transformaciones reversibles a otro más fácil de resolver. La solución de este último se enlaza entonces con la del anterior y con la de todos los problemas de los que es el tipo. La reducción babilónica de las ecuaciones de tercer grado parece ser el primer caso registrado de esta metodología. La observaremos de nuevo en el álgebra italiana de principios del siglo XVI y en el avance de Vieta medio siglo después. En geometría, para no citar más que un ejemplo, el método aparece primero en el artificio de la proyección central, por medio de la cual los geómetras del siglo XVII derivaron las propiedades de las figuras cónicas de las del círculo. Adoptando el punto de vista, como lo adoptaremos por lo común, de que los métodos uniformes tienen una importancia más duradera que la suma total de los resultados individuales, por brillantes o útiles que sean, obtenidos hasta una época cualquiera dada por medio de su empleo, podríamos basar el caso de los babilonios como matemáticos en su reducción de las ecuaciones de tercer grado a una forma normal. Pero el ingenio espectacular de su álgebra, si tenemos en cuenta que en Europa no se conoció nada que la superara hasta el siglo XVI después de Cristo, exige una breve exposición de ciertos detalles. Basándose siempre en sus extensas tablas numéricas, los algebristas babilónicos resolvían ecuaciones lineales simultáneas con dos incógnitas y ecuaciones simultáneas de segundo grado del tipo x por y, igual a 600, y, entre paréntesis, a por x más b por y, esto elevado al cuadrado, más c por x, más d por y, esto igual a para 55 grupos de valores numéricos especiales de a, b, c, d, conduciendo cada uno de los grupos de valores a una ecuación de segundo grado en x. También plantearon un problema que conducía a la cuártica general que, casi no es necesario decirlo, no resolvieron. Y análogamente para una ecuación general de tercer grado planteada por un problema sobre troncos de pirámides. Asimismo, aparece también una ecuación de tercer grado en x al cuadrado. En sus soluciones de las ecuaciones de segundo grado, los babilonios se contentaban por lo general con una raíz, aunque en un ejemplo se dan las dos raíces, positivas. No parece que les desalentara una multiplicidad de incógnitas, pues un problema conduce a 10 ecuaciones de primer grado con 10 incógnitas.
Más notable aún, tal vez, es la solución afortunada, por tanteo inicial e interpolación subsiguiente, de una ecuación exponencial para determinar el tiempo necesario para que una suma de dinero se duplique a una tasa de interés compuesto dada. Esas ecuaciones se resuelven hoy por medio de los logaritmos. Pero deducir de ahí que los babilonios comprendían los logaritmos, incluso con base 2, sería tan fantástico como aquella fábula clásica de la arqueología que dice que los antiguos egipcios estaban familiarizados con la telegrafía sin hilos porque no se ha encontrado en sus tumbas ni un solo trozo de alambre. En otra dirección, los babilonios se anticiparon en parte a Arquímedes, del siglo III a.C., en la suma de una progresión geométrica, dando el resultado correcto para 10 términos por un caso especial de la regla general. De mayor importancia para el futuro de las matemáticas fue la reacción altamente inteligente de los algebristas babilonios ante los números irracionales. Sus tablas y sus ecuaciones les decían que no todos los números racionales que figuraban en sus tablas tenían una raíz cuadrada tabulada. Enfrentados a este hecho fundamental, procedieron a obtener valores aproximados por medio de las reglas, entre paréntesis, a al cuadrado más b al cuadrado, elevado a la 1/2, esto igual a más b a la 2, dividido entre 2a, o, igual a la 2, más, 2 por a y por b al cuadrado. La primera es razonable y reaparece alrededor de 2000 años después con Herón de Alejandría. La segunda es incurablemente errónea pues es dimensionalmente imposible. Observemos de pasada que esta aproximación razonable puede obtenerse por medio de la serie binomial de Newton. Pero tampoco esto implica una anticipación. En sucesivas aproximaciones a las ecuaciones irracionales usaron lo que podría interpretarse como los primeros pasos hacia la conversión en fracciones periódicas continuas. Para raíz cuadrada de 2 dieron el valor aproximado de 1 y 5/12, que es correcto hasta la segunda cifra decimal. Cuando nos ocupemos de los pitagóricos, veremos que raíz cuadrada de 2 señala uno de los puntos críticos cardinales en la historia de las matemáticas. Al estudiar los trabajos de este calibre, hechos en su mayor parte aproximadamente 2000 años antes del comienzo de la era cristiana, no podemos por menos de maravillarnos al pensar en cómo los harían, pues no lo sabemos. La solución numérica detallada de ejemplos concretos no da ningún indicio sobre el pensamiento en el que se inspiraban los procedimientos uniformes. No hay Jehová, hace resaltar que la técnica se basa en tablas numéricas complicadas. Juzgada muy por lo bajo, la gran habilidad en el uso de esas tablas indica una capacidad extraordinaria para descubrir uniformidades en masas de datos empíricos. Los babilonios fueron los primeros astrónomos exactos del mundo. Y sus primeras observaciones eran tan precisas y sus cálculos tan exactos que Kidinu, hacia el año 340 a.C., hizo el descubrimiento capital de la precesión de los equinoccios, anticipándose a Hiparco unos 2 siglos. Parece razonable suponer que muchos siglos no registrados de observar los planetas permitieron acumular datos numéricos por medio de los cuales se creó una álgebra puramente retórica, pues el álgebra babilónica carecía enteramente de símbolos. Más notable aún es el hecho de que los procesos que en la actualidad se resumirían en fórmula no se redujeron nunca, que se sepa, a reglas escritas. Si esos complicados procedimientos se transmitían enteramente por vía oral, el esfuerzo para una memoria, incluso privilegiada, tiene que haber sido considerable. Otro problema no resuelto es aún más enigmático. Hasta el año 1900 se acostumbraba a atribuir los comienzos de la álgebra al griego Diofanto en el siglo III después de Cristo, más de 2000 años después que los babilonios habían superado sus mejores estudios. ¿Dónde estuvo enterrada el álgebra entretanto? Se ha conjeturado que los griegos de los siglos VI y V antes de Cristo tienen que haber estado enterados de lo que los babilonios habían hecho en álgebra, porque, como se verá, es casi seguro que esos mismos griegos conocían en gran parte la geometría empírica babilónica.
No se tienen pruebas directas de que los griegos primitivos no conocieran el álgebra babilónica, pero vale la pena hacer notar las pruebas indirectas, ya que si los primeros griegos conocían el álgebra babilónica, no intentaron en modo alguno desarrollarla o incluso usarla, y por consiguiente quedarían convictos de suprema estupidez en la historia de las matemáticas. Pero, por otro lado, se conviene comúnmente en que los primeros matemáticos y filósofos griegos figuraron entre los seres humanos más inteligentes que hayan vivido nunca. Este delicado dilema histórico puede soslayarse por medio de una ligera anticipación. Los babilonios antiguos tenían una rara capacidad para el cálculo numérico. La mayoría de los griegos eran místicos u obtusos en su primer acercamiento al número. Lo que faltaba a los griegos en los números, faltaba a los babilonios en lógica y geometría, y allí donde los babilonios eran deficientes, sobresalían los griegos. Solo en la mente matemática moderna de los siglos XVII y siguientes se percibieron claramente el número y la forma como diferentes aspectos de unas mismas matemáticas. No se ha dicho nada sobre el álgebra egipcia, porque estaba mucho menos adelantada que los trabajos anteriores, probablemente, de los babilonios. Entre 1850 y 1650 años antes de Cristo, los egipcios resolvían ecuaciones numéricas fáciles de cualquier grado por tanteo, o por lo que en la Edad Media se llamaba la regla de la falsa posición. El último procedimiento sugiere la posibilidad de que los egipcios comprendieran la proporción. Si esto es cierto, y los expertos históricos no lo ponen en duda, comparten con los babilonios el honor de haber descubierto una raíz fundamental del análisis matemático. Hacia la geometría y el análisis. Las mediciones babilónicas de hacia el año 2200 a.C. son casi tan sorprendentes como el álgebra contemporánea. Matemáticamente, son del mismo carácter que el álgebra en lo que respecta a prescindir de la demostración. Así, se aplican reglas correctas para hallar el área de cualquier rectángulo, triángulo recto, triángulo isósceles, trapezoide con un lado perpendicular a la base, y entre comillas, si pi se toma igual a 3, de cualquier círculo. Este valor aproximado de pi es famoso también porque se da en el Antiguo Testamento. Un poco después, entre 1850 y 1650 años antes de Cristo, los egipcios tenían ya el valor más aproximado de 256/81, esto es, aproximadamente, 3,16. Sería interesante saber qué sugirió el curioso valor. En su medición de los sólidos, los babilonios de hacia el año 2000 a.C. daban soluciones correctas de problemas numéricos en los que intervenían paralelepípedos, cilindros rectos y prismas rectos con base trapezoidal. Algunas de esas medidas tenían aplicaciones obvias a problemas relacionados con trabajos de excavación de canales para riego o drenaje. Su regla para el volumen de un tronco de pirámide de base cuadrada era incorrecta. La regla correcta de los egipcios, que es una de las proezas más notables de las matemáticas anteriores a los griegos, se estudiará más adelante por separado. Pasando ahora a los teoremas de geometría pura conocidos por los babilonios del mismo período, elegimos 3 por su extraordinaria sugestibilidad histórica. Los dos primeros son: el ángulo en un semicírculo es un ángulo recto. Y, el teorema pitagórico, c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, en el que c, a y b, son los lados de un triángulo rectángulo, para ciertos valores numéricos de c, a, y b, como 20, 16 y 12, y 17, 15 y 8. El primero de esos teoremas, considerado a menudo como uno de los más bellos de la geometría elemental, se dice que fue demostrado por el griego Tales, hacia el año 600 a.C. E inmediatamente se adivinaría inscribiendo rectángulos en círculos. Los babilonios no ofrecieron ninguna justificación. Basándose en el segundo, y en ciertos cálculos numéricos para los lados de los triángulos rectángulos, se ha dicho que los babilonios conocían el problema pitagórico en el caso general, pero la prueba no parece concluyente.
Hasta el año 1923 se suponía que los egipcios conocían ese teorema por lo menos en el caso 5 a la 2 igual a 4 a la 2 más 3 a la 2, porque se decía que los agrimensores egipcios habían usado esta propiedad de los números 5, 4 y 3 para trazar ángulos rectos al orientar los edificios. Pero en la actualidad se afirma que, aunque es posible que los números 5, 4 y 3 puedan haberse usado con este fin, los egipcios no conocían ni un solo caso de la ecuación pitagórica, c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, porque no existe ninguna prueba documental de que la conocieran. Puesto que C, A y B son los lados del triángulo rectángulo solamente si C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado, estamos en presencia de un enigma histórico interesante, esto es, cómo los egipcios adivinaron lo que necesitaban. En lo que respecta al teorema pitagórico en sí mismo, quien quiera que lo adivinara primero, recordemos que es la piedra angular de la geometría métrica euclidiana y una de las bases de toda la métrica. Por otro lado, como los triángulos semejantes, enlaza a toda la historia de las matemáticas, no solo en la geometría, sino también en el álgebra, la teoría de los números y la física matemática. El tercer teorema empírico importante de los babilonios en la geometría pura es el vestigio registrado más antiguo que se posee sobre los orígenes del análisis matemático. Los lados de los ángulos correspondientes de triángulos semejantes son proporcionales. Este teorema implica la igualdad de razones. Como se ha mencionado, de aquí se sigue que los babilonios tenían algún concepto de las razones. Pero, si queremos ser tan precisos en este caso como lo fuimos hace un momento en el caso del teorema pitagórico y de los egipcios, no tenemos derecho a afirmar que los babilonios tuvieran realmente la más remota idea de las razones, pues razones iguales y razón son dos conceptos distintos en las matemáticas, y es fácilmente posible una teoría extensa de las, entre comillas, razones iguales, sin ninguna definición de la razón. Esta está en un nivel de abstracción más elevado que las, entre comillas, razones iguales. Euclides intenta, no muy afortunadamente, definir la razón. De Morgan ha traducido su definición como sigue. Razón es un cierto hábito mutuo de dos magnitudes de la misma clase que depende de su cuantuplicidad. Por fortuna, Euclides no tuvo nunca que recurrir a esta definición abstrusa, pues su teoría de la razón era enteramente una teoría de proporción, esto es, de razones iguales. Parece sumamente improbable que los babilonios, ni nadie antes del siglo XIX, tuviera un concepto útil de las razones. La razón de m a n, escrita usualmente en la forma m/n, solo es comprensible, hasta donde sabemos hoy, como un par, número, entre paréntesis, m,n, con ciertas propiedades postuladas para las cuatro operaciones racionales con esos pares. Según las pruebas documentales disponibles no hay nada, al parecer, que indique que los babilonios se aproximaran nunca, ni con mucho, a Euclides, el cual, si no consiguió darnos una definición clara de la razón, procedió por lo menos como si se diera cuenta de que razón y proporción son dos conceptos diferentes. Pero en este respecto no tenemos ningún deseo de ser tan precisos como lo fuimos en el caso de los egipcios. Hemos tratado simplemente de indicar dónde está el enigma matemático de la historia. Con sus ejemplos numéricos de 4 números en proporción, los babilonios dieron el primer paso hacia la teoría griega de la proporción, que ha perdurado, prácticamente, sin ninguna modificación, hasta hoy. Otra fuente posible de una buena parte de las matemáticas modernas se encontrará enseguida en relación con la pirámide. Pero la historia subsiguiente de lo que resultó de los triángulos semejantes es tan clara, y de una importancia tan extraordinaria para todas las matemáticas, que abandonaremos aquí la métrica babilónica con esto como su ápice. Con una excepción de la que nos ocuparemos enseguida, las mediciones empíricas egipcias son menos impresionantes que las babilónicas. Basándose en su prodigiosa arquitectura podría ser razonable deducir que los antiguos egipcios eran hábiles ingenieros constructores y que, por consiguiente, eran por lo menos geómetras respetables.
Sin embargo, no eran ni lo uno ni lo otro. La fuerza bruta bajo la forma de mano de obra esclava en cantidad ilimitada hacía que el cerebro fuera casi superfluo. Hasta que se descubrió cómo elevaron los enormes bloques de piedra para construir sus pirámides, se suponía que los egipcios conocían por lo menos los rudimentos de la ingeniería científica, pero lo que realmente hicieron los sitúa al nivel intelectual de las hormigas. A medida que se elevaban las hiladas sucesivas de piedras de una pirámide, los esclavos enterraban laboriosamente bajo miles de toneladas de arena la cara del trabajo ya realizado. Y luego los enjambres de esclavos arrastraban los bloques de piedra a lo largo de la larga calzada. Una vez que se terminaba la tarea de construir, los esclavos removían la montaña de arena en la que estaba enterrada la pirámide y la volvían a poner en el sitio de donde la habían sacado. El brillante resultado de sus trabajos lucía con todo su esplendor en forma de otro monumento imperecedero al inconquistable espíritu de los gobernantes temporales del hombre y a las espaldas irrompibles de los que realizaban el trabajo. Entusiastas competentes han calificado muy altamente la sagacidad de los sobrestantes egipcios que dirigían a los esclavos. Los albañiles y los ingenieros hidráulicos, de Egipto del tercer milenio antes de Cristo, alcanzaron grandes alturas en lo que respecta a la exactitud de las medidas prácticas. Se afirma, por ejemplo, que el error máximo en un lado y en un ángulo de la Gran Pirámide son solo pequeñas fracciones de 1%. Por otro lado, los agrimensores responsables de la observación del Nilo consiguieron poner sus indicadores del nivel del agua en un mismo plano en una distancia de aproximadamente 700 millas al borde de todas las curvas del río. Con un número suficiente de siglos para la observación, esto podría hacerse por tanteo si no implica necesariamente conocimientos notables de la agrimensura científica. Los egipcios disponían de tiempo en abundancia. En la dirección de la geometría, parecen haber sabido que el área de cualquier triángulo puede obtenerse por medio de la regla, un medio de base por altura. Calculaban también correctamente el volumen de un granero cilíndrico. Esos resultados son tan avanzados como cualquiera otra cosa que se sepa concretamente que obtuvieran los egipcios, si se exceptúa su trabajo relacionado con la pirámide, que examinaremos enseguida. Para un pueblo que consiguió plasmar un arte magnífico, hay que admitir que los esfuerzos de los egipcios en la geometría son en su mayor parte insignificantes, por lo que desilusionan. Esto, probablemente, era de esperar, ya que hasta los pueblos que están muy poco por encima del estado salvaje pueden crear un arte aceptable. La mayor de las pirámides egipcias. Siempre que se enumeran las 7 maravillas del mundo antiguo se incluye la Gran Pirámide. Pero desde que en el año 1930 después de Cristo, se tradujo el papiro de Moscú, esta pirámide ha sido oscurecida por otra mayor que ninguna de las que hubieran podido jamás construir los esclavos de Egipto. Esta pirámide tan enorme existió solo en la mente de un matemático inominado que creyó descubrir el resultado más extraordinario en la geometría anterior a los griegos. Este matemático dio un ejemplo numérico de la fórmula correcta, 1/3 de h por a al cuadrado más a por b más b al cuadrado, para el volumen de un tronco de pirámide cuadrada, siendo h la altura y a y b, respectivamente, los lados de la base superior e inferior. Esta aplicación numérica de un caso especial de la fórmula data de hacia el año 1850 a.C. No se sabe cómo se obtuvo esta fórmula, y de las varias conjeturas plausibles que se han aducido, ninguna es aceptada por una mayoría de los eruditos. Si el egipcio hoy olvidado, autor de esta fórmula, hubiera indicado el procedimiento seguido, figuraría entre los grandes creadores de las matemáticas, pero incluso el descubrimiento empírico de un proceso semejante o su equivalente verbal es una prueba de ingenio matemático extraordinario. Disfrazado de una u otra manera, el método esencial que sirve de base a la fórmula ha reaparecido en todas las grandes épocas de las matemáticas. Los griegos le llamaron dexaución.
En el siglo XVII Cavalieri le dio el nombre de método de los indivisibles, y como se verá en el lugar apropiado, no estuvo más cerca de la demostración que los antiguos egipcios de todo lo más del año 1850 a.C. Para nosotros es la teoría de los límites y, después, el cálculo integral. Las razones para creer que ningún egipcio pudo nunca aproximarse, ni con mucho, a una demostración se presenta muchas veces en la historia matemática. La final y concluyente se expuso en el año 1900 después de Cristo. El método completo de exhaustión se describe suficientemente por medio del problema sencillo de determinar el área de un círculo. Se inscriben y se circunscriben en el círculo polígonos regulares de n lados. El área buscada es menor que la del polígono circunscrito y mayor que la del inscrito. A medida que aumenta n, la diferencia entre las áreas de los polígonos disminuye hasta que, en el límite, cuando n se aproxima al infinito, la diferencia desaparece, queda entre comillas exhausta, y el área común de los polígonos límites es igual a la del círculo. En muchas aplicaciones parciales del método, solamente se tenían en cuenta polígonos inscritos. En cualquiera de las dos variantes es necesario conocer el área de un polígono regular de n lados. Esta se conoce inmediatamente después de conocer el área del triángulo isósceles. Si los límites descritos existen, y si pueden calcularse, el problema está resuelto. En una fase cualquiera, por ejemplo n = 96, en la que se detuvo Arquímedes en el siglo III a.C., se obtiene un valor aproximado del área del círculo partiendo de los polígonos calculables. Además, esta aproximación está comprendida entre límites determinados que dan las áreas de los polígonos inscrito y circunscrito de 96 lados. Pero el paso fundamental para obtener la fórmula exacta que dé el área, o incluso definir qué es lo que quiere significarse por el área, se da solamente pasando al límite cuando n se hace infinitamente grande. Para el tronco de pirámide de base cuadrada podríamos proceder de la misma manera, inscribiendo y circunscribiendo escaleras cuyos escalones son prismas rectangulares con base cuadrada. Y es concebible que el egipcio dedujera su regla partiendo de los valores aproximados, fáciles de calcular, dados por escaleras con unos cuantos escalones. En realidad, las primeras pirámides eran de ese tipo, y la misma Gran Pirámide presentaba ese aspecto antes de aplicar el revestimiento liso final de piedra tallada. Pero de cualquier modo que obtuviera el egipcio su regla, su intuición le dio el resultado correcto que solo puede probarse por el cálculo integral en una u otra forma, pues todas las demostraciones de la fórmula prismoidal y sus casos especiales apelan en último término a la fórmula para una pirámide triangular. Arquímedes atribuyó la generalización trivial de este resultado para una pirámide con cualquier base poligonal a Demócrito, el fundador del atomismo, en el siglo V a.C. La crítica de los sofistas griegos de los procedimientos limitadores empleados por Demócrito y otros griegos fue en parte responsable por el curso especial seguido por las matemáticas en la antigua Grecia. Y este fue uno de los puntos críticos más importantes en la evolución de las matemáticas. Entonces, sería interesante saber si influyó sobre Demócrito el resultado del egipcio. Demócrito fue uno de los griegos primitivos que viajaron más y fue más jactancioso, diciendo que aunque los agrimensores egipcios le enseñaron todo lo que sabían, él sabía más que ellos. No sería posible, podría preguntarse, que el egipcio obtuviera su regla por algún dispositivo que evitara el teorema de Demócrito. Esto sería así solamente si fuera posible probar por medios elementales que las pirámides triangulares de iguales alturas están en la proporción de sus bases. La demostración de Euclides en sus elementos no es elemental porque emplea el método del agotamiento, que implica el concepto de continuidad. Era a este concepto al que los sofistas oponían objeciones tan pertinentemente que consiguieron desviar a las matemáticas por un cauce estrecho que a un matemático moderno le parece forzado y antinatural. El estudio de este punto será nuestra principal preocupación al seguir el pensamiento matemático a través de la antigua Grecia.
Por lo tanto, es concebible que fuera posible una demostración rigurosamente finita del teorema fundamental de Euclides para las pirámides triangulares. La falta de una prueba semejante podría deberse solamente a incapacidad matemática y no a la naturaleza de las matemáticas. Si fuera posible esa demostración, el egipcio podría muy bien haber demostrado su regla, o por lo menos haber percibido, aunque oscuramente, algunas razones matemáticas para ella. Reconociendo la importancia matemática fundamental de la posibilidad de una prueba rigurosamente finita para el teorema de Euclides, Gauss, alemán, 1777 a 1855 después de Cristo, considerado por lo general, junto con Arquímedes, griego, 287 a 212 a.C., e Isaac Newton, inglés, 1642 a 1727 después de Cristo, como uno de los tres matemáticos más grandes en la historia, dijo en 1844 que debía buscarse una demostración que no dependiera de la continuidad. Por consiguiente, no era en modo alguno obvio para Gauss que no pudiera encontrarse esa demostración. En 1900 demostró que no es posible esa demostración. Por consiguiente, parece poco probable que el egipcio tuviera nada que se pareciera a una prueba o demostración para esta regla. Simplemente fue una conjetura afortunada. Era tan hábil en conjeturar que no necesitaba las matemáticas. Varios de los matemáticos más ilustres han insistido en la importancia de la intuición en las matemáticas, considerándola como la chispa sin la cual no existe ningún descubrimiento. Algunos han denigrado las demostraciones hasta casi concederles un valor nulo, afirmando que cualquier peón competente de las matemáticas puede imaginar una demostración, una vez que ha adivinado el resultado. Medido por este patrón demótico, el egipcio cuyo nombre se desconoce fue indudablemente un gran matemático. La aportación de Babilonia y Egipto. En este contexto, se ha dicho que ningún tema pierde tanto cuando se le divorcia de su historia como las matemáticas. Esto puede ser cierto, pero existe una especie de pérdida recíproca que es igualmente cierta. Teniendo esto presente, recordemos que lo que nos interesa primordialmente es el desarrollo del pensamiento matemático, más bien que las exhibiciones en un museo de antigüedades. Ha llegado ahora el momento de aplicar este interés primordial a nuestra primera colección de muestras. Respaldados por las memorables proezas de Babilonia y Egipto en el campo de las matemáticas, echemos una mirada hacia atrás, olvidemos todas las luchas humanas que hicieron que esas cosas muertas hace tanto tiempo vivieran, y apreciémoslas solamente desde el punto de vista de las matemáticas. Un solo detalle bastará como tipo de todo lo demás. La medición babilónica del círculo hace resaltar con un vivo relieve la distinción entre lo que es matemáticas y lo que se asemeja simplemente a las matemáticas. En las fórmulas familiares 2pi por r, y pi por r al cuadrado para la circunferencia y el área de un círculo de radio r, pi denota un número constante, que, con 7 decimales, es 3,1415926. La última, por supuesto, es de una importancia práctica enorme. Pero la larga crónica de pi significa mucho más para la historia de las matemáticas que una historia más bien árida de las aproximaciones sucesivas desde el rudo 3 de los babilonios de hacia el año 2000 a.C., hasta llegar a los 707 decimales, todos ellos, salvo unos cuantos, completamente inútiles de Shanks, en el año 1853 después de Cristo. Cualquier ignorante en geometría comprende lo que quiere significarse con una exposición elíptica como, entre comillas, los antiguos babilonios tomaron pi igual a 3. Pero aceptada literalmente, esta afirmación niega implícitamente la existencia de las matemáticas y hace que su historia carezca de sentido. Hasta donde se sabe, nadie antes de los matemáticos griegos, entre comillas, tomó pi igual a cualquier cosa.
Hasta que no se demostró que la razón de la circunferencia de cualquier círculo a su radio es independiente de este último, o que las áreas de dos círculos, cualesquiera son entre sí como los cuadrados de sus diámetros, Euclides, 12, 2, no había ningún, entre comillas pi, que tomar. La inducción, partiendo de círculos medidos físicamente, puede haber sugerido a algunos empíricos que la circunferencia de cualquier círculo es mayor que 3 y 10 sobre 71 diámetros y menor que 3 y 1/7, que son los límites cuya existencia demostró Arquímedes. Pero solo un espíritu muy inmaduro científicamente, confiaría en esos límites tratándose de círculos tan pequeños o tan grandes que no pudieran medirse por los medios usados para los demás. Muy cierto es que ningún espíritu con el menor instinto matemático confiaría en ellos. La inducción basada en la experiencia práctica no es suficiente en este caso. Son necesarias las matemáticas. Si, en este punto particular de pi, se alegara que los antiguos anteriores a Grecia no tenían ninguna necesidad de la precisión matemática, no meramente numérica, y que bastaba la inducción basada en la experiencia, se pueden dar varias respuestas, todas ellas pertinentes y aplicables a toda la historia de las matemáticas. En primer lugar, en el lado rigurosamente práctico, cualquier pueblo civilizado que usara un calendario necesitaría saber más temprano o más tarde, o por lo menos creer, que existe una constante, llamémosla c, tal que la circunferencia de un círculo es c veces su radio. De lo contrario, a medida que su astronomía se hiciera más exacta, vivirían en constante temor de que su calendario pudiera fluctuar desastrosamente, y con él, su comercio y su agricultura. En segundo lugar, la precisión matemática y la precisión numérica son cosas muy diferentes, a pesar de que algunos espíritus prácticos puedan pensar lo contrario. En las épocas antiguas se necesitaba un grado razonable de precisión numérica. Si la civilización hubiera cristalizado en el segundo milenio anterior a nuestra era, no hubiera sido necesaria una precisión mayor en los cálculos numéricos que la que bastó en Babilonia. Pero, para citar solamente 3 casos de la necesidad de una precisión numérica mayor a medida que la civilización avanzó, el calendario, la geografía y la navegación exigían una astronomía cada vez más precisa, y esta solo se obtuvo cuando la aritmética y la geometría habían progresado mucho más allá de la máxima exactitud posible al empirismo matemático. La validez de una fórmula es su prueba, sin la cual es imposible la precisión, incluso en el sentido más limitado de utilidad práctica, una vez que se han pasado las primeras fases de la civilización. Una tercera distinción que separa claramente la medida arquimédica del círculo de la babilónica es exactamente la distinción entre el pensamiento científico y precientífico. Un espíritu que se contenta con una colección de hechos no es un espíritu científico. Las fórmulas de un manual de matemáticas no son más matemáticas que las palabras de un diccionario son una obra maestra literaria. Hasta que no se consigue algún principio unificador por medio del cual pueda estructurarse una masa amorfa de detalles, no han empezado la ciencia ni las matemáticas. La primera y la más extensa de todas las estructuras que unifican el número y la forma es el razonamiento deductivo. No existe ninguna prueba concluyente de que ese razonamiento se empleara en las matemáticas antes de los griegos. Estos avanzaron también mucho más allá de la mitología en sus tentativas para unificar sus observaciones de la naturaleza. Entonces, es posible que sus especulaciones cósmicas hayan sido demasiado ingenuas para que tengan mucho valor científico. No obstante, fueron pasos deliberados para apartarse de la mitología y la superstición y acercarse a la ciencia. Con el reconocimiento consciente de que la unidad y la generalización son valores deseables, tanto práctica como estéticamente, se hicieron posibles las matemáticas y la ciencia. Todo esto puede parecer algo dogmático, pero no nos proponemos que lo sea. Es simplemente un punto de vista, de 2 posibles, y se recomienda al lector que adopte el punto de vista opuesto, lo siga consecuentemente, y observe a qué conclusiones llega en su apreciación de las matemáticas y de su historia.
Lo propio es aplicable a todo nuestro curso futuro, y en particular al párrafo siguiente, con el cual es indudable que estarán en desacuerdo muchos. La apreciación de las matemáticas griegas a la que nos ha conducido nuestro argumento. Mientras no se descubran pruebas, si llegan a descubrirse, que demuestren que los griegos se anticiparon en su concepción de las matemáticas como una ciencia deductiva, la mayor contribución de los babilonios y los egipcios seguirá siendo su ayuda inconsciente a que fueran posibles las edades de oro, de Eudoxio y Arquímedes. Fue suficiente, y se debe conservar su memoria mientras existan las matemáticas. Hemos terminado con la lectura del capítulo 2. En un próximo video daremos lectura al capítulo 3 cuyo título es Una base firme, Grecia, 600 años antes de Cristo a 300 años después de Cristo. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube. Y una vez suscritos, hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.